damos gracias, Señor, por la libertad que tenemos para leer tu palabra, para estudiarla, para predicarla, para reunirnos. Señor, que vos puedas hacer en nuestro entendimiento una obra de renovación para comprender, Señor, tu voluntad, para comprender, Señor, el porqué y para qué estamos aquí ahora en este tiempo, Señor, y en el futuro que tengas para nosotros por delante. Que tu Espíritu nos revele, que tu Espíritu nos alumbre, que tu Espíritu, Señor, nos haga realmente capaces de tener la revelación de lo que vos querés hablarnos en esta mañana. Yo pongo mi vida en tus manos para que me ayudes, Señor, en esta responsabilidad tan grande. Que tu Espíritu, Señor, quite si yo digo algo incorrecto y que ponga si digo algo faltante. Te pido, Señor, que reflexiones todo lo que voy a hablar en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Primera de Timoteo capítulo 3, versos 14 y 15. Después de la caída de Adán y Eva, la voluntad de Dios para el hombre ha sido siempre una voluntad de un pueblo invasivo, un pueblo que gana terreno contra todo lo que no es de Dios. Adán fue en un momento dormido por Dios, dice la Escritura en Génesis, y él sacó a Eva del costado de Adán. Así que tomó a Adán, Dios mismo de su costilla sacó a su esposa, o a Eva. Esa Eva pasó a ser la madre de todos los vivientes. Había necesidad de Dios de generar algo más grande que Adán y Eva, de generar un pueblo, generar una población, llenar la tierra, de transmitir la voluntad y la idoneidad y el carácter y la genética de Dios. Y eso se frustró. El hombre igual quedó con su capacidad de reproducir, pero todo lo que el hombre reprodujo separado de Dios no fue lo que Dios quería que se reprodujese. El hombre se desconectó de Dios y dice en Génesis capítulo 5, dice que todo lo que el hombre pensaba era malo. Lo único que pensaba era malo, por eso Dios decide el diluvio en Génesis capítulo 6. De ahí en más, Dios empieza a trabajar en la formación de un pueblo a partir de Abraham. Abraham es un descendiente, obviamente, de la familia de Noé, es un semita, un descendiente de Sem. A partir de Abraham, Dios empieza a formar una familia, la familia forma un clan, de ese clan forma un pueblo, ese pueblo forma una nación, y esa nación estaba destinada a tener varias funciones. En primer lugar, era una nación colonia, era una nación colonia del reino de los cielos, del reino de Dios. Era un pueblo que estaba en la voluntad de Dios, que debía vivir bajo las normas de Dios, debía honrar a Dios, debía adorar a Dios, debía estar sometida a Dios y de ahí encontrar la voluntad de Dios y hacerla en el poder de Dios. Y ese era el motivo de Israel.
motivo de la nación de Israel era una nación invasiva. Dios le dice a Abraham, dice, te bendeciré y serás de bendición a todas las naciones de la tierra. Es un proceso invasivo de lo poco a lo mucho. Siempre Dios va de lo poco a lo mucho. Nunca Dios va de lo mucho a lo mucho. Siempre Dios va de lo poco a lo mucho. Jesús dijo, el reino de Dios es como una medida de levadura que se mete en la masa y después de un tiempo, dice, afectó toda la masa, leudó toda la masa. Así es el reino de Dios. Parece chiquito, parece imperceptible, pero tiene poder para transformar toda la masa. Dice, donde entra como la levadura, dice, produce un efecto. Entonces ese pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, tenía una misión. Había un lugar que era la colonia prometida a Abraham, la colonia, un territorio colonia del reino de Dios, iba a ser luz a todas las naciones, que era la tierra de Canaán. Esa tierra, hablamos los domingos anteriores, estaba ocupada por el enemigo de Dios. Y el pueblo de Israel tenía que desocuparlos. Era la tarea invasiva. Con el poder de Dios, desalojar las tinieblas para que entre la luz. Desalojar a todo lo que no era de Dios para que el mundo pudiese ver y ser atraído por lo que sí era de Dios. Gente que vivía una vida divina. Esa es la idea de Dios, una vida divina. Porque la voluntad de Dios es una vida divina. Es una vida impregnada de sobrenaturalidad. Es una vida impregnada con lo que pertenece al reino de los cielos. Esa es la diferencia. Es una vida religiosa ni mejorada. Es una vida que tiene contacto con lo sobrenatural, que tiene contacto con lo de Dios. Es una vida mejorada. No es hacer de una mala persona una buena persona. Hacer de un muerto alguien vivo. Es resucitar a la vida de Dios. Ese es el plan de Dios. Entonces, Pablo le escribe a Timoteo, en 1 Timoteo, le escribe a Timoteo que está pastoreando una congregación y le dice, esto te escribo, le da varios consejos, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, en la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte en la verdad. Hoy se ha perdido un poco la idea de lo que es la iglesia del Señor, de lo que es la casa de Dios. La iglesia del Señor no es un lugar, ya esto lo sabemos, no es un edificio, no son denominaciones. La casa de Dios es el lugar donde se reúnen sus hijos, donde hay vivencia de la voluntad y de la obra de Cristo entre los seres humanos, obras de redención, obras de amor. Y ahora después vamos a ver un poco estas características, pero la iglesia nació también de Jesús. Así como Adán fue, digamos, herido en su costado para que salga Eva, así Jesús fue herido en su costado. Y dice que de ese costado brotó agua y sangre. Agua significa lavado y sangre significa redención. La iglesia salió también del costado de Jesús. O sea, la iglesia también es la esposa de Cristo. Él la compró, Él la redimió, Él la salió de Él, es de Él y para Él. Por eso un día serán las bodas del Cordero, donde esa iglesia que nació por la obra de Cristo en la cruz, se reunirá para estar para siempre con su amado, con Jesús. Pero hasta que llegue ese día, y mientras estamos aquí en la tierra, nosotros también somos invasores. Así como hablábamos antes, que estamos en un mundo de tinieblas, en un mundo de injusticia, en un mundo que realmente no tiene que ver ahora con nuestra naturaleza, porque no es nuestro mundo, ahora nuestro mundo es el mundo de Dios.
Ahora nuestro anhelo es el anhelo del reino de Dios. Ahora nuestro deleite es Cristo. Ahora nuestro deleite es hacer la voluntad de Dios. Ahora nuestro lugar es este. Acá nos sentimos bien porque tenemos comunión, tenemos honra a Dios, tenemos la presencia del Señor. Y le dice Pablo a Timoteo, en ese lugar, esa es la casa de Dios. Cuando hablamos casa de Dios es el lugar donde Dios habita, ¿no? Una casa es un lugar donde Dios habita, Dios está en todos lados, pero Dios hace su morada íntima, hace su lugar de trabajo, de relación personal con su iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y también es la casa de Dios, el lugar donde Dios habita. Nosotros nos movemos en el mundo, podemos estar en el centro de Necochea, podemos estar en la plaza de Necochea, podemos estar en un supermercado, pero tenemos una casa, ¿no? Un lugar en nuestra casa. Ahí está nuestra familia, ahí está lo que amamos, ahí está lo que nos ama, ahí está el lugar donde sentimos que es un lugar, nuestro lugar, digamos, ¿no? Estos días de lluvia, yo estaba en casa y digo, Señor, qué lindo es tener una casa, ¿no? Donde está tu pertenencia, tu cosa, tu gusto, tus afectos, tu gente, tu familia, un lugar, tu casa. Y así es la iglesia. Es la casa, el lugar donde Dios se siente cómodo. Es el lugar donde Dios está permitiéndole a Cristo edificar a su esposa, edificar la iglesia. Dios está haciendo algo maravilloso con un pueblo. Dios nunca usa individualidades. Las individualidades de Dios siempre son para lo colectivo, siempre son para lo grupal, siempre son para la relación con otros. Dios no generó un líder espiritual que fuera solamente él y nadie más. Había un David con su ejército, con sus héroes, con sus valientes, había un pueblo detrás de él. Y así fue Jesús también. Jesús no fue un superhéroe, Jesús fue divino, el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, y generó un pueblo. Y se fue y dijo, les conviene que yo me vaya. Porque cuando Jesús se fue enviado el Espíritu Santo de Dios. Entonces fue engendrado Jesús de mucha gente. Esa gente que tiene el Espíritu Santo de Dios, que fue engendrada por la fe en Jesucristo, hoy es la iglesia. Entonces, cada uno de nosotros es iglesia. Nosotros somos iglesia aquí, somos iglesia en la calle, somos iglesia en la casa, somos iglesia en el trabajo, somos iglesia. Pero hay un día, hay momentos donde la iglesia se reúne, ¿no? Se reúne la iglesia porque juntos crecemos, porque tenemos un amor, porque necesitamos a veces sanidad, porque necesitamos un abrazo, porque la tarea es pasiva, la tarea de estar en este mundo, la tarea de vivir agradando a Dios, muchas veces nos hiere, nos daña, nos debilita. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que venir a la comunión del cuerpo de Cristo. Tenemos que venir al cuerpo. ¿Cuántos saben que el cuerpo humano tiene capacidad de autosanidad? El cuerpo se autosana. Dice que durante el sueño se restauran no sé cuántos millones de neuronas. Que durante el sueño se restaura la capacidad motora, se restauran los órganos, como que se resetean de todo lo que trabajaron en el día. Por eso es tan necesario dormir bien, ¿no? Pero el cuerpo se autoministra, digamos. Y el cuerpo creado por Dios, un cuerpo para ser eterno. Imagínense, no lo logramos porque el pecado nos afectó profundamente, pero un día seremos eternos. Este cuerpo necesita resurrección también. Y un día será resucitado por el Señor y vivirá eternamente. Qué hermoso, qué hermoso. Jesús mostró lo viejo y lo nuevo. Jesús tuvo un cuerpo que murió y tuvo un cuerpo que resucitó. Cuando Él resucitó, Él mostró ese cuerpo
Y era, yo digo, uno ve en las escrituras y era prácticamente irreconocible. A la gente le costaba reconocer a Jesús resucitado. Dice que se le apareció a ellos y se asustaron y le tuvo que decir, yo soy yo, soy Jesús, se asusten. Las mujeres que lo recontra conocían fueron al sepulcro y cuando lo vieron resucitado se confundieron con el jardinero del lugar. Dijeron, no soy el jardinero, soy yo. María dijo, sí, no lo conocía. Cuando iba por el camino de Maús, se le apareció a 2 discípulos y habló con ellos y no lo conocían. Y les reveló las escrituras, y se les reveló a sí mismo, hasta que no partió el pan, no dijeron, era Jesús. Miren qué cambio vamos a tener, hermanos. Qué hermosura va a ocurrir cuando nos veamos en la gloria resucitados, y veamos lo que realmente Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero hoy estamos en la tarea invasiva, hoy somos la colonia del reino de los cielos en esta tierra. Somos iglesia de Jesucristo. Él está edificando su iglesia, la iglesia que Él engendró en la cruz, la iglesia que fue sacada de su costado como fue sacada Eva. Así hemos sido nosotros sacados y hemos sido redimidos por Él, hemos sido comprados por Él y para Él, y somos el cuerpo de Cristo. Entonces, la iglesia, y hoy llamamos iglesia muchas veces a un salón, un lugar de reuniones, un edificio, no es el lugar donde vamos a recibir algo, porque en esta mentalidad consumista que todos vivimos, parece que siempre hay un lugar donde se nos va a solucionar un problema, donde vamos a comprar lo que necesitamos, se nos va a proveer lo que nos falta, y a veces cuando entendemos que nuestra vida no va bien, decimos vamos a la iglesia para recibir una bendición, para que alguien nos bendiga, y parece que vamos a recibir eso y nos vamos para casa. Pero la iglesia son vínculos, la iglesia son personas. Ahí en Primera de Pedro, la palabra de Dios dice que Él está edificando un edificio, ahora con piedras vivas, no con piedras muertas. Ahora es una edificación espiritual. Cuando se trabajaba el primer templo, el templo de Salomón, cuando se edificaba ese templo que fue majestuoso, dice que ese templo no solamente era hermoso en lo material, sino que debía ser santo en lo espiritual. La construcción de ese templo fue una construcción guiada por Dios, no fue una construcción normal. En ese lugar no podía haber ruido de martillo, no podía haber golpe de hacha, tenía que ser una construcción silenciosa. Quiere decir, las piedras se debían medir y se debían cortar en la cantera. Se traían la piedra de la cantera, cuando la ponían en tapa, no se podía corregir ahí, había que volver a la cantera, volver a cortarla, volver a traerla. Y así era con la madera, y así era con todo lo que se ponía ahí. No había ruido de obra humana, era para Dios. Hoy el Señor está edificando ese templo, y a veces estamos en el edificio y Dios dice, todavía te falta un poco de cantera, ¿no? Y nos lleva a la cantera a trabajarnos un poquito ahí, y venimos y nos damos cuenta acá que a veces no encajamos, que a veces falta algo, y Dios dice, yo sigo trabajando en tu vida, pero cuando encajes en ese lugar de Dios, hay un lugar, hay una familia. La iglesia del Señor siempre tiene idea de gente, de mucha gente. Las analogías que hace la Biblia de la iglesia del Señor es familia, es cuerpo humano, es ejército, es edificio. Siempre es algo que no es una sola pieza, es algo grande, es algo que nos incluye, pero nos incluye no como una multitud de gente desconectada, nos incluye como gente conectada. Por eso yo creo, hermanos, que la iglesia del Señor nunca puede ser de miles, puede ser de miles, pero esos miles tienen que estar conectados
en grupos más pequeños. En Necochea hay, no sé, 90.000 habitantes, pero yo no tengo relación con los 90.000 habitantes. No puedo tener relación con 1.000 habitantes. No puedo tener relación. ¿Con cuántos puedo tener relación? ¿Cuánta gente puedo relacionarme estrechamente? ¿Cuánto le parece? 100. Es mucho todavía. ¿Está bien? 30 personas. 30. Donde uno, pero relaciones donde uno entrega el corazón, donde uno hace lo que dice la palabra, llora con el que llora, se goza con el que se goza. ¿Cuánto? 10, 20, familia, los que te rodean, alguno más, pero estrechamente, esas relaciones que te afectan, esas relaciones que te sentís unido, 20, 30, 40, 100 para Pedro. Pero puede ser, no sé, pero yo digo, 1.000 personas que entran a un lugar y salen solamente para el propio, para el momento, no es la voluntad de Dios, no es la iglesia del Señor. Yo creo que la iglesia del Señor es grande, pero está en todo el mundo. La iglesia de Jesús no empezó en el templo, empezó en las casas. La iglesia de los hechos eran iglesias de 10, 12 personas, 15 personas en una casa. La casa de la iglesia que está en la casa de Epafrodito, la iglesia que está en la casa de Aquila y Priscila, la iglesia que está en cada casa tenía un anciano. Un anciano no era porque era viejo, sino porque era, digamos, el más antiguo de los creyentes, que podía guiar, que podía mantener en paz, que podía animar, que podía enseñar una palabra. Y esa era la iglesia. Y después era la reunión de las iglesias, todos los grupos se ve que en algún momento se reunían y compartían juntos, pero en lo cotidiano son grupos significativos, con relaciones significativas. Y eso es el cuerpo de Cristo. Eso es la casa de Dios. No es un lugar para asistir solamente, es un lugar para pertenecer. Es un lugar para saber que tenemos una misión de equiparnos, una misión de armarnos, una misión de sanarnos, una misión de fortalecernos, como un ejército. Un ejército va a la batalla, pero antes de ir a la batalla tiene un lugar de entrenamiento, tiene un lugar de equipamiento, tiene un lugar donde le enseñan estrategia, tiene un lugar donde le enseñan a usar un arma, tiene un lugar donde si está herido va y lo atienden y lo sanan y vuelve a la batalla, y así es la vida de la iglesia. Hay una batalla, no es para salir y estar bien, no hay una batalla, como hablamos hoy en el discipulado, salimos a un mundo de injusticia, salimos a un mundo implacable. El otro día leímos en la reunión de oración cómo el pueblo de Israel fue atacado por Amalek, dice, en la parte de la retaguardia, cómo atacó a los niños, a los débiles, a los enfermos, a los ancianos. Lo atacó sin piedad, y eso fue lo que Dios dijo: no siempre va a haber guerra contra Amalek, porque fue un acto de cobardía, pero así hace Satanás. Nos va a encontrar débiles y Satanás va a atacar ese lugar. Va a venir sin compasión, sin misericordia. El diablo no conoce la misericordia. El diablo no conoce la compasión. Él vino para hurtar, matar y destruir, lo dijo Jesús, no lo digo yo. Y Jesús dijo: yo vine para que tengan vida y vida abundante. Y Jesús forma un cuerpo, el cuerpo de Cristo, con diferentes miembros que tienen diferentes experiencias, miembros que tienen diferente crecimiento, miembros que tienen diferentes características, diferentes personalidades. Pero esa es la virtud, de la gracia del cuerpo de Cristo, la diversidad. Porque donde está el Espíritu del Señor hay diversidad, hay libertad para ser diferente. Pero cuando se busca uniformidad, cuando se busca que todos hagan lo mismo, que todos vistan lo mismo, que todos hablen lo mismo, eso no es la
la libertad del espíritu. Y a veces, como la libertad del espíritu nos da cierto temor, preferimos pasar a la uniformidad. Entonces, pero en el cuerpo de Cristo debe haber uniforme gracia. Cada uno debe dar lo que Dios le ha dado en la medida que lo ha recibido y con la gracia que lo ha recibido. Y esa es la riqueza de la iglesia del Señor. Es la riqueza. No dice la Escritura en Apocalipsis solamente de la tribu de Israel, del pueblo de Israel. Dice no, de toda lengua, tribu, pueblo y nación. Amén. Diversidad, negro, blanco, mestizo, gordo, flaco, asiático, amarillo, todo diferente, dice, pero unidos y dando gloria a Jesús. Todos redimidos por la misma obra de la cruz. Vamos a leer Romanos 12, 3 al 5. Romanos 12, 3 al 5, dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dice, de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Hoy lo que se llama miembro en una iglesia es firmar un papel, hacer un programa de enseñanza y diezmar. Una persona que quiere pertenecer a una iglesia como miembro, digamos, que pueda votar, que tenga voz y voto, tiene que cumplir esos requisitos. Bíblicamente es el Espíritu Santo el que te hace miembro del cuerpo de Cristo. Ninguna persona puede hacer a alguien miembro del cuerpo de Cristo de la iglesia, porque esa membresía es espiritual. Cada uno sabe, porque el Espíritu pone a cada uno donde Él quiere. Cada uno sabe qué lugar del cuerpo de Cristo es el que al que debe pertenecer y en el cual debe servir a los hermanos y a Dios. Hay un lugar, no es donde yo quiero, no es donde a mí me gusta, no es donde yo me siento bien, es el lugar donde Él me pone, es el lugar donde me dice, este es el lugar donde yo te necesito. Necesito la gracia que te di, necesito la experiencia que tenés, necesito esa personalidad, en este lugar te necesito para que seas parte de este cuerpo, para que seas parte de la obra que yo quiero ser a través de este cuerpo. Ningún principio, voluntad de Dios, empieza y termina aquí adentro. Aquí adentro nos fortalecemos, nos equipamos, buscamos revelación de Dios, buscamos entendimiento, buscamos crecimiento. ¿Y la tarea es dónde? Afuera. La tarea es al mundo. Nosotros hemos llegado como invasores, somos los invasores del planeta Tierra, del reino de los cielos, y estamos para invadir este mundo. El mundo ya está invadido. Nosotros debemos reconquistar, como Israel debía reconquistar la tierra prometida, debemos reconquistar lo que le pertenece a Dios. El Salmo 24 dice, de Jehová es la tierra, su plenitud del mundo y lo que en él habita, todo es de Dios. Y si algo no está todavía del lado de Dios, es porque el enemigo lo tiene usurpado, lo tiene tomado ilegítimamente. Entonces nosotros tenemos la palabra de libertad, tenemos la palabra de fe, la palabra de reconciliación, y esa es nuestra tarea. Tenemos el amor de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que decir, yo soy un agente, un soldado, yo soy un enviado de Dios para traer a este lugar paz, para traer luz, para traer salvación, para generar el amor, para que se conozca el amor de Cristo. Y yo soy un testimonio viviente. ¿Mi testimonio cuál es? Yo antes también estaba en ese lugar, también era el
era alguien que estaba despojado de la vida de Dios, como dice el apóstol Pablo, lo que era antes. Dice, pero cuando llegó Cristo, empecé a ver las cosas de otra manera. Antes perseguía a la iglesia, dice, pero ahora extiendo y edifico la iglesia. Es el cambio que Dios hace, y las personas deben ver en nosotros un testimonio vivo de Cristo. Por eso es el Espíritu Santo. Jesús dijo, cuando venga el Espíritu, me seréis testigos. Nosotros somos testigos de Jesús, y el Espíritu Santo es el que edifica la iglesia. El Espíritu Santo es el que pone los miembros. El Espíritu Santo es el que nos hace crecer a todos juntos, nos da pertenencia. Nadie puede hacer la obra de Dios solo. Esto es una palabra clara. Nadie puede hacerlo solo. Entonces, somos un cuerpo en Cristo, dice, y todos somos miembros los unos de los otros. Qué hermosa la comparación de Pablo hace con el cuerpo humano. El cuerpo humano tiene muchos miembros. Todos los miembros están conectados entre sí por el sistema nervioso, por el sistema circulatorio. Todo está conectado. Todo mi cuerpo necesita sentir y necesita sangre, necesita oxígeno, porque si no se muere. Cualquier cosa que queda desconectada se muere. Y si me duele un dedo, me duele todo. Bueno, mi cerebro registra el dolor y todo el cuerpo sufre. De alguna manera, me duele el hígado, todo el cuerpo sufre. Me duele una pierna, todo el cuerpo sufre. Me siento saludable, todo el cuerpo se siente saludable. La mente está clara, ¿no es cierto? La idea de salud. Pero así el cuerpo de Cristo. Dice, cuando un miembro sufre, y todos sufrimos de alguna manera con él. Y si alguno recibe honra, y todos nos gozamos con él, porque somos parte del mismo cuerpo, y sabemos cualquier cosa que pase en el cuerpo va a ser para la honra de Cristo. Y nosotros somos parte de que eso sea fomentado, de que ese amor fluya a través de la comunión del cuerpo de Cristo. Y esto es el punto principal. La unión en el cuerpo de Cristo se llama comunión. No estamos unidos acá por un estatuto, no estamos unidos por una visión, no estamos unidos por un proyecto, no, estamos unidos por el Espíritu Santo de Dios. Comunión. Vamos a leer primera carta de Juan, capítulo 1. A partir del verso 5, primera de Juan 1:5, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él, de Jesús, que os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Acá el apóstol Juan, que fue un testigo ocular de Jesús, de la vida de Jesús, dice, este es el mensaje que nos dio Jesús. Dios es luz, quiere decir es 100% pureza, es 100% santidad. Dice, si nosotros nos relacionamos con Dios, tenemos que amar la luz. Tenemos que aborrecer las tinieblas. ¿Cómo yo puedo amar y mantenerme en la luz? La única manera que yo tengo para poder mantener mi vida en la luz de Cristo, tengo que ser sincero. Tengo que ser sincero. Cuando yo no soy sincero, y sinceridad quiere decir yo me pongo de acuerdo con la palabra de Dios. Cuando yo no estoy de acuerdo con la palabra de Dios, empieza a ganar la oscuridad. Empieza a entrar en mi vida el pecado, porque de alguna manera estoy resistiendo a la luz. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, entonces ocurre el milagro de la comunión. Tenemos comunión unos con otros. Dice, y ocurre otro milagro
cuando tenemos comunión unos con otros, dice la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La comunión es un arma poderosa, poderosísima para la vida cristiana, porque la comunión me obliga a estar en luz. La comunión me fuerza a la sinceridad, porque yo me doy cuenta que cuando algo no anda en mi corazón en luz, enseguida viene la tristeza. ¿No les pasa esto, hermanos? Enseguida viene la tristeza, viene como un desaliento espiritual, porque el espíritu está diciendo, se está entristeciendo, está diciendo, volver a la sinceridad, volver a la luz, confesar, arrepentirte. Me pasó a mí, daba testimonio con este hecho, la relación con este pastor. Yo sentía que algo no andaba bien, sentía tristeza y el espíritu empezó cada vez más fuerte. Primero me sentía, cuando fue la charla me sentía bien, y que yo dije lo que tenía que decir, y yo soy como un defensor de la verdad de Dios, y así debe ser, pero lo hice mal, lo hice en la carne. Y empezó a generarse una tristeza en mí. Y cuando pasó unos días dije, no voy a hablar. Así que pedí hablar con él, dije que tengo que pedirte por favor. Bueno, yo fui vehemente, pero esa vehemencia fue una vehemencia pecaminosa, ofensiva, y yo no tenía derecho a hacer eso. Mi verdad sigue siendo lo que yo creo, pero la manera, las formas, yo te pido perdón por la manera que lo digo. Y él, la otra persona me dijo, yo el perdón estaba en el momento, bueno, pero volvió la comunión. Vuelve la comunión enseguida, porque lo que rompe la comunión son las tinieblas, es la falta de sinceridad, la hipocresía, rompe la comunión. Si yo estoy en luz, demuestro como soy, no digo perfecto, tengo así cuales contentos, tengo mis defectos, ustedes también tienen sus defectos, estamos en un proceso, pero el problema no es tenerlo, el problema es ocultarlo. El problema es ocultar lo que Dios ve. Ustedes se piensan que yo puedo ocultar algo de los ojos de Dios. Yo no puedo ocultar nada. Y justamente es el Espíritu que me está diciendo, yo te veo desde adentro. A mí no me vas a engañar, vas a engañar a todos los demás, a mí no me vas a engañar. Y para decírtelo, te trae tristeza, o te trae culpa, algo pasa. Algo acá, algún botón te empieza a tocar el Espíritu Santo que te dice, y uno siente que la comunión se deterioró, ¿no? No importa que él no sea, que Miguel no sea el problema, yo siento que en mí algo se deterioró. Y yo siento que tengo comunión con alguien a veces que no conozco, porque es el Espíritu que entra. Y la unidad de la iglesia es a través de la comunión, de estar en luz. Es decir, yo la verdad que sí, ofendí, yo la verdad que metí la pata, estoy luchando con esto, estoy luchando con lo otro. Ocurre algo maravilloso, entra la luz, porque la verdad despoja la mentira, porque el arrepentimiento despoja la culpa, porque el perdón trae paz y saca la condenación. Ese camino de sinceridad nos cuesta a veces, porque estamos acostumbrados a defendernos en un mundo donde todo el mundo vive con careta, vive con un disfraz, vive oculto. Entonces, las artimañas de este mundo son, te sentís mal, bueno, pintarte bastante la cara y salir que nadie se te cuenta, como si estuviera la mujer más feliz del mundo, ¿no? O vestirte de la mejor manera, o poner cara de sonrisa, que adentro esté todo mal. Esa es la filosofía del mundo. Pero la filosofía nuestra es, estamos en Cristo. Yo tengo que honrar a Cristo. Y si algo no está mal en mí y hay tinieblas, yo tengo que ir a la luz. Juan 3, 16, 17, 18 dice, esta es la condenación del mundo, que vino la luz y los hombres amaron más las tinieblas que la luz y no fueron a la luz para que no se vean sus obras y fueran arrepentidas. Pero nosotros no, nosotros hay luz, voy a la luz, no voy a las tinieblas, porque yo quiero que mis obras sean santificadas. Yo quiero que mi corazón sea santificado.
pecado. Entonces, Él, y cualquiera de nosotros es parte mía si yo estoy en comunión. Yo estoy en comunión, que si el Espíritu me ha ligado, tal vez Él sea como una parte del cuerpo, un dedo, un ojo, dice la Biblia, hígado, no sé, pero yo lo necesito. Yo necesito a cada uno de ustedes, porque la iglesia no es un lugar de individualidades, es un lugar de cuerpo. La iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo vivo, tiene la vida de Cristo. Y un organismo vivo, ningún cuerpo vive con una sola célula, salvo los órganos, los más primitivos unicelulares, los cuerpos maduros, los cuerpos que han alcanzado madurez, son cuerpos que tienen múltiples órganos, múltiples tejidos, múltiples funciones, y así es el cuerpo de Cristo. Entonces, como Él está edificando este cuerpo, yo tengo que sentirme parte, y para sentirme parte tengo que sentir que estoy en comunión con los demás, estoy unido espiritualmente con otros que están también queriendo hacer la voluntad de Dios. Pero tengo que ser ¿qué? Sincero. Tengo que ser ¿qué? Tengo que amar la luz y aborrecer las tinieblas. Y cuando un hermano me dice, mirá, porque me parece que esto en tu vida anda más o menos, ¿qué sabés vos? Venís a juzgar a mí, salí de acá, esto que sí, lo voy a considerar. Porque si hay amor, tiene que haber también exhortación, tiene que haber reprensión, ¿no? Eso es lo que nos ayuda. Porque si alguno se está desviando, es el que hace volver a un pecador del camino, ha ganado un alma. Y nosotros tenemos que cuidarnos entre nosotros. Dice, no seamos como Caín, que dijo que soy yo el que cuida a mi hermano, sino que lo tenía que cuidar al hermano, era el hermano mayor. Y en vez de cuidarlo, lo mató. Y nosotros tenemos que cuidarnos entre nosotros, tenemos que ayudarnos a avanzar en el camino, porque somos ¿qué? Un cuerpo. Estamos viendo en la casa de Dios, Dios habita con nosotros para ayudarnos. Somos el edificio que Dios está edificando para que un día se lo presente eternamente. Una colonia del reino, con gente imperfecta, pecadora, pero redimida, llena de la gloria y de la gracia de Dios por el Espíritu Santo. Eso somos nosotros. No somos solamente los pecadores redimidos. Ahora estamos empoderados por Dios. Ahora estamos con una misión. Ahora somos un cuerpo, somos un ejército, somos una familia. Y no tenemos uniones de intereses personales. Tenemos uniones de intereses divinos. Estamos unidos por el Espíritu Santo de Dios. Vamos a leer Colosenses, capítulo 1. Ya con esto termino, hermanos. Colosenses 1, del 18 al 22. Está hablando de Jesús. Dice, y Él, o sea Jesús, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, y haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación,
que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. La palabra dice, ustedes fueron en otro tiempo. Dice, pero este es otro tiempo. Ahora hemos pasado a ser un después de Cristo. Ahora tenemos una tarea, la tarea de mantener la comunión, la tarea de mantener nuestra relación con Dios, mantener la comunión con el Espíritu Santo y a partir de ahí mantener la comunión entre nosotros, amarnos, cuidarnos, sostenernos, perdonando. La palabra de Dios dice perdonando mutuamente unos a otros, orando unos por los otros. Siempre habla de interacción profunda, comprometida de unos con los otros. La iglesia no es un supermercado, la iglesia no tiene clientela, la iglesia tiene miembros, la iglesia tiene miembros unidos, miembros con relaciones significativas. No vamos a una iglesia a sentirnos un rato bien y nos vamos para casa y recibir alguna bendición, alguna promesa de Dios. Nos vamos a tomar lugar, vamos juntos a entender lo que Dios tiene en lo individual y en lo colectivo para nuestra vida. Entonces Él es iglesia en su lugar, otro es iglesia en otro lugar, otro es iglesia en otro lugar, y ahí batallando y ahí manteniendo, como dice Pablo a Timoteo, esa columna y baluarte de la verdad. Porque la columna es algo que sostiene, pero el baluarte es algo que lo exhibe. Así que la iglesia no solamente es columna, sostiene la verdad, no la cambia. La verdad es Cristo. Nosotros debemos decir, hay una verdad, hay una sola verdad. Esto que está ocurriendo, esto que dice, no es la verdad. Esta movida no es la verdad. Esta corriente cultural no es la verdad. Esta es la verdad. No hay 100 géneros, no hay 2 géneros, porque esta es la verdad, porque así lo creó Dios. Amén. Entonces mantenemos la verdad, no condenamos a nadie. Esta es la verdad y la exhibimos y vivimos de acuerdo a la verdad que nosotros sostenemos, a la verdad de Cristo. Y en esa vivencia nos necesitamos para fortalecernos, para animarnos, para saber que tenemos pertenencia y que somos algo que Dios está edificando corporativamente a partir de lo individual. A partir de lo individual. Dios algunas piedritas todavía las tiene en la cartera, pero las va a insertar, las está trabajando el Espíritu Santo. Pero tenemos que dejarnos tratar por Dios y saber que hay una fuerza y un poder cuando estamos juntos. Por eso es tan importante la reconciliación en el cuerpo de Cristo. Jesús murió para reconciliarnos con Dios y también para que nosotros vivamos reconciliados entre nosotros. No debe haber, hermanos, situaciones de separación entre nosotros que no puedan ser arregladas delante de Dios. Necesitamos andar en luz. Donde hay luz, no hay tinieblas. Amén. Amén. Dios te bendiga. Vamos a orar, hermanos. Cerrar los ojos. Señor, te damos gracias porque cuando entendemos, Señor, tu voluntad Señor, es muy grande, Señor. Tu voluntad realmente es perfecta, Señor. Y gracias porque tu voluntad nos incluye de una manera imprescindible, Señor. Porque vos te has propuesto que sin la iglesia no vas a hacer nada, Señor. Es con la iglesia, pero no con la iglesia egoísta, individual, o la pseudo iglesia. Es con la iglesia de cuerpo, con la iglesia que está unida por esos vínculos, por esa coyuntura que se ayudan mutuamente, como dice Efesios capítulo 4. Señor, hablando la verdad del amor, tomamos crecimiento de Cristo. Tenemos que andar en luz, Señor, para que Cristo crezca en nosotros. Señor, danos claridad, danos entendimiento, danos sentimiento, Señor, profundo de lo que es la comunión del cuerpo de Cristo y lo que es la responsabilidad que tenemos de mantenerla también, como dice tu palabra en Efesios capítulo 4, verso 1. Señor, de cuidar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Soy cuidador de mi hermano? Sí. ¿Soy guardador de mi hermana? Sí. Sí, me importa. Me importa su vida. Quiero ayudarlo. Me importan sus éxitos. Me duelen su fracaso. Pero somos parte de la vida de Cristo, los unos de nosotros. Señor, danos
este amor, este sentimiento, esta convicción, esta vida, que no hay nada más hermoso que el cuerpo de Cristo en la iglesia. En la iglesia. No hay nada más hermoso que vivir siendo parte de tu pueblo. ¿Cuánto dice el amén? Amén. No hay nada más hermoso que el cuerpo de Cristo. Te damos gracias, Señor. Venga tu reino y que sea tu voluntad en la tierra como en el cielo, Señor. Que podamos, Señor, recuperar todo el botín que Satanás te haya quitado y entre a formar parte de tu iglesia y de tu pueblo. Que podamos andar en luz y tener comunión, Señor, los unos con los otros. Gracias, Padre. Gracias por Jesús. Amén. Amén, hermano. Dios les bendiga.